Ahora mismo, mientras una familia en Miami-Dade abre el grifo y ve agua transparente caer sobre el fregadero, mientras el sonido parece normal y el sabor no delata nada, una frontera invisible se está moviendo bajo sus pies. No es una metáfora, es una línea física de presión, una línea entre agua dulce y agua salada, entre seguridad y contaminación, entre una ciudad moderna y la geología desnuda sobre la que fue construida. Lo que los científicos han encontrado es inquietante. El acuífero Biscayne, la reserva subterránea de la que beben cerca de 6 millones de personas en el sureste de Florida, está perdiendo la presión que durante siglos mantuvo al Atlántico a raya. Y cuando esa presión cae, el océano no espera, no duda, no negocia. Entra. 22 de marzo de 2026, Florida, un estado que en un año promedio recibe unas 54 pulgadas de lluvia, más que Seattle, más que Nueva York, se encuentra completamente bajo sequía, el 100% del estado, no una región, no un condado aislado, todo el mapa. Y mientras los jardines amarillean y los canales bajan, la historia real no está en la superficie, está entre 10 y 200 pies bajo tierra, dentro de una plataforma de caliza porosa que se extiende bajo el sur de Florida como un esqueleto hueco. Esa roca conecta directamente con el mar. No existe un muro, no existe una barrera impermeable, solo existe equilibrio, agua dulce empujando hacia el este, agua salada empujando hacia el oeste, y cada semana sin lluvia, ese equilibrio se inclina. Esto no comenzó con un gran estallido. No hubo una fecha única en la que Florida despertara y descubriera que su sistema hídrico estaba fallando. Como casi todas las crisis geofísicas verdaderamente peligrosas, empezó despacio, en silencio, con cifras que parecían técnicas, con mapas que casi nadie mira, con anomalías de lluvia que no se sienten apocalípticas hasta que ya es tarde. El verano de 2025 debía haber recargado el estado. Julio y agosto suelen ser, en el sur de Florida, meses de tormentas persistentes, calor convectivo, nubes de desarrollo vertical y tardes en las que la lluvia parece un mecanismo garantizado del clima. Pero en 2025 esa maquinaria falló. Las precipitaciones quedaron muy por debajo de lo normal, las reservas superficiales descendieron, los niveles freáticos empezaron a resentirse, y cuando por fin algunas zonas lograron una breve mejora a finales de octubre, el alivio duró demasiado poco. Después comenzó la estación seca y el déficit se aceleró. Para febrero de 2026, el cuadro ya era extremo. En Palm Beach International Airport, desde noviembre habían caído apenas 1,66 pulgadas de lluvia. Lo normal para ese periodo era alrededor de 10,6, un déficit cercano al 85%. No es una variación menor, es un colapso de la recarga estacional. Y en un sistema como el de Florida, donde la hidrología superficial, los humedales, los canales, el acuífero y la intrusión marina están íntimamente conectados, un colapso de la lluvia no se queda en el cielo. Se transmite hacia abajo, se infiltra en las estadísticas, se vuelve presión perdida. Los datos de monitoreo lo ven antes que el público. Distritos de gestión del agua lanzando alertas simultáneas, canales en descenso, humedales sin lámina de agua, pozos observacionales mostrando caídas donde debería haber estabilidad. Los científicos llevan décadas describiendo la vulnerabilidad del acuífero Biscayne precisamente por su productividad. Esa es la paradoja central. La misma permeabilidad que lo convierte en una de las fuentes de agua subterránea más generosas del mundo, lo convierte también en una de las más indefensas. El acuífero está compuesto por caliza kárstica, una roca perforada por poros, conductos y fracturas. El agua se mueve a través de ella casi como si atravesara arena gruesa. Extraer agua es fácil, recargarla depende de la lluvia, protegerla del mar es extraordinariamente difícil. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el UGS, lleva documentando desde mediados del siglo XX el avance de la intrusión salina en el sureste de Florida, y ya había identificado que el frente salino avanzó tierra adentro a través de 24 kilómetros cuadrados del condado de Miami-Dade. Eso fue antes de esta sequía, antes de que el balance se inclinara todavía más, antes de que una temporada seca anómala coincidiera con un sistema de humedales exhausto, antes de que el estado entero entrara en déficit. La pregunta no es si la línea se está moviendo. La pregunta es cuánto se ha movido desde entonces y cuántos de los sistemas de monitoreo siguen captando a tiempo una migración que ocurre bajo barrios, carreteras, escuelas, hospitales y campos de pozos. Porque eso es lo que hace esta historia tan peligrosa. La mayor parte del daño es invisible hasta que alcanza la infraestructura. Una casa puede parecer segura, un vecindario puede seguir funcionando, el agua puede seguir saliendo clara del grifo. Pero cuando el agua salada entra en una formación caliza tan porosa, no se comporta como un derrame sencillo que pueda limpiarse con rapidez. Se infiltra, ocupa los espacios de la roca, asciende por gradientes de densidad, se mezcla en la interfaz, penetra desde canales costeros y explota cada debilidad hidráulica. Y una vez que un campo de pozos queda comprometido, no existe una solución inmediata. No se vacía la sal de la piedra. Se espera.
a veces durante años. Se necesita que la presión de agua dulce vuelva a imponerse, y eso requiere recarga, tiempo y, sobre todo, un sistema hidrológico que todavía conserve la capacidad de defenderse. Pero Florida ha pasado más de un siglo desmantelando precisamente ese sistema de defensa. Durante miles de años, los Everglades funcionaron como un río lento y ancho de agua dulce. No un río contenido entre orillas, sino una vasta sábana de agua moviéndose desde el lago Okeechobee hacia el sur, alimentando humedales, recargando el subsuelo y manteniendo el frente salino pegado a la costa. Ese flujo no era un accidente paisajístico, era una infraestructura natural de escala continental. Un regulador hidrológico, un amortiguador térmico, un mecanismo de almacenamiento, una barrera de presión. Luego llegó la ingeniería. A partir de finales del siglo XIX comenzaron los grandes drenajes. Se excavaron canales para secar terreno, abrir espacio a la agricultura, contener inundaciones y hacer habitable una región que en términos estrictamente geológicos nunca había sido diseñada para soportar la densidad urbana actual. Se levantaron diques, se compartimentó el flujo, se instalaron estructuras de control, se separó el agua de los paisajes que la distribuían lentamente. El resultado fue una victoria aparente de la civilización sobre el pantano, tierras productivas, expansión urbana, crecimiento. Pero cada victoria de ese tipo deja una deuda, y la deuda aquí era hidráulica. Steve Davis, científico jefe de la Everglades Foundation, lo resumió con brutal claridad. Al drenar y compartimentar los Everglades, el ecosistema se volvió más vulnerable a la sequía. Esa frase no es una opinión atmosférica, es una descripción del fallo estructural. El sistema que una vez mantenía lleno el acuífero fue desmontado para construir las ciudades que ahora dependen de él. Es decir, la misma intervención que permitió la expansión humana redujo la resiliencia del sistema natural que sostenía esa expansión. Es una ecuación clásica de fragilidad civilizatoria. Se gana control a corto plazo. Se pierde margen de supervivencia a largo plazo. Y entonces, como si la pérdida de aporte desde el interior no bastara, apareció el segundo vector de presión: el océano. El nivel del mar a lo largo de la costa del sur de Florida ha subido aproximadamente 8 pulgadas durante el último siglo, y la tasa se ha acelerado. Puede parecer una cifra modesta vista desde una acera seca, pero en hidrogeología costera, esa elevación modifica gradientes, altera líneas de equilibrio y empuja la interfaz salina hacia el interior, incluso en años normales. En años de sequía, el problema deja de ser lineal y se vuelve convergente. El agua dulce cae desde arriba, el agua salada presiona desde abajo y desde el este. La reserva que abastece a millones queda comprimida entre dos fuerzas opuestas. Eso no es solo escasez, es pinza. El invierno de 2026 añadió otro golpe, uno que reescribió la matemática del riesgo. El 31 de enero, un frente frío descendió sobre el centro y sur de Florida y permaneció durante 4 días. Las temperaturas cayeron a mínimos récord. Los cítricos se congelaron en las ramas. Los campos de hortalizas en la región del lago Okeechobee amanecieron negros. Operaciones de berries colapsaron. Viveros enteros perdieron inventario. Las pérdidas agrícolas fueron estimadas en hasta $1.000 millones. En un estado acostumbrado a huracanes, tormentas y calor extremo, el golpe vino esta vez del frío. Pero lo más decisivo no ocurrió solo en la agricultura comercial. Ocurrió en la vegetación de los humedales. El frente helado mató sogras, matorrales y cobertura vegetal en sectores de los Everglades y Big Cypress. Miles de acres quedaron con biomasa muerta, seca, inmóvil, como si alguien hubiera apilado combustible fino y medio a escala de paisaje. En términos de comportamiento del fuego, eso significa continuidad, significa ignición más fácil, propagación más rápida y columnas de humo capaces de cerrar corredores enteros de transporte. Y cuando la atmósfera volvió a secarse, el sistema quedó cargado. El 23 de febrero llegó la ignición. En 48 horas, 25.000 acres ardían. Alligator Alley fue cerrada durante la noche. Visibilidad cero. La carretera que cruza uno de los sectores más icónicos y ecológicamente sensibles del sur de Florida quedó cortada por una mezcla letal de humo denso, sequedad acumulada y combustibles muertos. Para el 18 de marzo, el incendio en Big Cypress National Preserve había consumido 35.027 acres. En las operaciones participaron 154 bomberos, 4 helicópteros y 3 aviones cisterna. Esas cifras no describen solo un incendio forestal, describen una respuesta de emergencia desplegada en una de las zonas que históricamente dependían del agua como barrera natural. Cuando el humedal arde a esa escala, la señal es inequívoca. El sistema ha cruzado un umbral. Y mientras las imágenes del humo ocupaban titulares, el problema central seguía fuera de cuadro.
La sequía visible, los céspedes marrones, los canales vacíos, las restricciones al riego, todo eso es la parte fácil de entender. La crisis real está ocurriendo bajo tierra. El acuífero Biscayne cubre más de 4.000 millas cuadradas bajo el sureste de Florida. Su productividad ha permitido alimentar una población que en los años 50, cuando USGS ya advertía sobre la intrusión salina, era menor a 500.000 de personas en Miami-Dade. Hoy son aproximadamente 2,7 millones solo en ese condado. Y cada incremento demográfico es, en esencia, otra pajilla insertada en la misma reserva. Más extracción, menos recarga, mayor presión costera, humedales degradados, canales alterados, ascenso del mar. Ninguno de estos factores actúa en aislamiento, se amplifican entre sí. Una sequía normal sobre un sistema intacto sería grave, pero manejable. Una sequía intensa sobre un sistema hidráulicamente fragmentado, sobreexplotado y expuesto al mar es otra cosa. Ahí aparece la verdadera palabra que sobrevuela esta historia: irreversibilidad parcial. Porque hay daños que no se revierten al ritmo político, ni al ritmo mediático, ni siquiera al ritmo de una sola estación lluviosa. Y aquí empiezan los ecos del pasado. Florida ya ha visto antes el precio de olvidar cómo funciona su agua. A principios del siglo XX, los grandes proyectos de drenaje prometieron dominar los humedales. Décadas después, inundaciones, incendios de turba, colapsos ecológicos y mareas de contaminación revelaron que lo que parecía control era en realidad una tregua temporal arrancada a un terreno que nunca dejó de responder según sus propias leyes. Lo mismo ha ocurrido en otras geografías húmedas convertidas en frontera urbana. Primero se deseca, luego se urbaniza, después se extrae y finalmente se descubre que la hidrología original no era un obstáculo para el desarrollo, sino el sistema de soporte que lo hacía posible. Hay una lección geofísica en todo esto, y es incómoda. La civilización moderna tiende a interpretar el paisaje como escenario, pero el paisaje es mecanismo. Un humedal no es decoración, un acuífero no es depósito infinito, una llanura costera de caliza no es cimentación neutra. Son sistemas dinámicos. Altera uno y el resto responde. Drena el flujo superficial y cambias la presión subterránea. Bombea más agua y debilitas el frente de contención. Permite que el mar suba y le das al océano más energía hidráulica para entrar. Mata la vegetación con una helada y conviertes el humedal en combustible. Luego el fuego elimina aún más cobertura, el suelo pierde humedad con mayor rapidez y la siguiente sequía encuentra menos resistencia que la anterior. Esa es la sensación real de reloj en marcha en Florida en marzo de 2026. No un reloj abstracto, sino uno medido en pulgadas de lluvia ausente, en niveles piezométricos, en frentes salinos que avanzan por roca porosa, en acres quemados, en canales agotados, en infraestructura que aún funciona mientras la base física que la sostiene se debilita. La estación seca todavía no ha terminado. Mayo aún queda lejos. Y el dato más perturbador no es solo que el estado entero esté en sequía, es que debajo de millones de personas, en un sistema que depende por completo del delicado empuje del agua dulce, la línea invisible sigue moviéndose. Los paralelismos históricos se vuelven más inquietantes cuanto más se estudian, porque lo que hoy ocurre en Florida no es una anomalía aislada, no es un accidente meteorológico sin contexto, no es una simple temporada seca particularmente mala. Es la repetición de un patrón antiguo. Una sociedad se expande sobre una geografía extremadamente eficiente, aprovecha su abundancia inicial, la fragmenta para hacerla productiva, multiplica la demanda y solo después descubre que la estabilidad dependía de procesos lentos que no podían ser reemplazados por canales, bombas y compuertas. Eso ya ocurrió en los propios Everglades, donde las grandes obras de drenaje del siglo XX prometieron seguridad hidráulica y terminaron creando nuevas formas de vulnerabilidad. Ocurrió en humedales costeros de Luisiana, donde la rectificación del paisaje dejó la costa indefensa. Ocurrió en acuíferos costeros del Mediterráneo, de California y del Golfo Pérsico, donde la intrusión salina avanzó no como una catástrofe cinematográfica, sino como una enfermedad crónica. Un pozo que empieza a cambiar, un campo de bombeo que se reubica, una estación de tratamiento que encarece sus procesos, un mapa de isocloruros que cada década muestra la misma línea, siempre un poco más adentro. La historia geofísica siempre tiene esa crueldad. El desastre final parece repentino para quien no siguió los indicadores, pero para quien revisó niveles freáticos, series de lluvia, salinidad, subsidencia, líneas de costa y caudales ecológicos, la trayectoria llevaba años escrita. Florida tiene hoy todas las señales de esa clase de trayectoria. La estación seca sigue abierta. Las reservas superficiales continúan deprimidas. La vegetación muerta dejada por la helada de finales de enero todavía existe en muchos sectores como combustible latente. Los distritos de gestión del agua ya emitieron advertencias simultáneas por primera vez en su historia.
Y mientras el debate público se concentra en restricciones de riego o columnas de humo visibles desde la autopista, el sistema subterráneo sigue absorbiendo el golpe más peligroso de todos, la pérdida gradual de presión hidráulica en una roca que comunica con el mar. Eso es lo que vuelve tan importante la dimensión humana, porque un acuífero no aparece en la vida cotidiana como una estructura heroica. Nadie sale de casa por la mañana pensando en caliza kárstica, gradientes piezométricos o interfaces de densidad. La gente piensa en duchas, en cafeteras, en hospitales, en cultivos, en escuelas, en hoteles, en restaurantes, en los millones de gestos diarios que dependen de que el agua llegue, salga limpia y parezca eterna. Y sin embargo, toda esa normalidad descansa sobre un mecanismo extremadamente delicado. Piense en Marshall Jones, en los márgenes de los Everglades, de pie sobre tierra que debería estar anegada. Quinta generación de Gladesman. Su familia ha vivido y trabajado ese paisaje durante más de un siglo. No está leyendo la crisis en un gráfico, la está pisando. Uno de sus 7 airboats quedó inclinado sobre el lecho seco de un canal como si fuera un casco varado tras la retirada de un mar interior. Donde antes el agua le llegaba al muslo, ahora hay barro endurecido y depresiones aisladas. Durante 32 días en plena temporada alta, perdió cerca de $50.000. No porque el mercado se desplomara, no porque cambiara la demanda turística, sino porque el agua desapareció. Y cuando el agua desaparece en un humedal, el daño no se reparte de forma abstracta, se concentra en vidas concretas. Los peces quedan atrapados en pozas pobres en oxígeno y empiezan a asfixiarse. Los caimanes atraviesan el lodo buscando profundidad y no la encuentran. Los guías cancelan recorridos, los visitantes se marchan. El paisaje deja de funcionar no solo como ecosistema, sino como economía. A 200 millas al noroeste, en Cape Coral, la crisis se expresa de otra manera. Allí, alrededor de 14.000 viviendas dependen del acuífero Mid Hawthorne. Los niveles han caído hacia umbrales que antes parecían de referencia extrema y ahora empiezan a sentirse reales. La recarga reciente ronda apenas 4 pies por año, frente a una media histórica de 13 a 15. La matemática es brutalmente simple. Cuando el ritmo de entrada cae y el número de extracciones aumenta, el déficit deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Mark Elsner, responsable en gestión hídrica, lo explicó sin adornos. El crecimiento de las últimas 2 décadas y media ha sido el motor principal del descenso. Más pajillas, la misma bebida. Esa imagen, por infantil que parezca, describe una dinámica hidrogeológica de enorme gravedad. La demanda humana puede multiplicarse mucho más rápido de lo que un sistema natural puede reequilibrarse. Y entre ambos puntos del mapa, desde Miami-Dade hasta el suroeste y el interior universitario de Alachua County, emerge la misma sensación. Florida empieza a descubrir que una economía entera puede seguir viéndose moderna y dinámica, mientras el recurso base que la sostiene entra en una fase de compresión. Los campos agrícolas alrededor del lago Okeechobee no solo absorbieron el golpe de la helada, absorbieron después el de la sequía persistente. Las pérdidas estimadas de hasta $1.000 millones no son una cifra ceremonial. Son fruta perdida, hortalizas destruidas, cadenas logísticas interrumpidas, viveros enteros arrasados, contratos incumplidos, mano de obra paralizada, costos de seguros, combustible, transporte y reposición disparándose en un sistema ya muy tensionado. Cuando el agua falla, la economía no cae de una vez, se fragmenta sector por sector. En el transporte ya hubo una señal nítida. Alligator Alley, uno de los corredores estratégicos que conectan la costa atlántica con la del Golfo atravesando el sur de Florida, tuvo que cerrar por humo denso y visibilidad nula durante el gran incendio en Big Cypress. Un humedal seco no solo arde, también desorganiza. Retrasa mercancías, encierra comunidades, obliga a rutas alternativas más largas, aumenta tiempos de respuesta de emergencia, encadena pérdidas que en las estadísticas a menudo aparecen dispersas y por eso parecen menores, cuando en realidad son la suma de cientos de perturbaciones operativas en una red compleja. Y aún así, incluso todo eso puede no ser el núcleo del peligro. El núcleo sigue siendo el agua potable, porque si el frente salino penetra lo suficiente como para comprometer campos de pozos en el sureste de Florida, las consecuencias son mucho más difíciles de gestionar que una temporada de incendios o una ronda de restricciones domésticas. El agua salada no se combate con mensajes de concienciación ni con un solo evento de lluvia intensa. Una vez que la sal ocupa los espacios de una formación porosa, eliminarla exige restaurar gradientes de presión durante largos periodos. Y hay un detalle técnico devastador. Las lluvias torrenciales que suelen asociarse a Florida no son necesariamente la solución. Tras meses de sequedad, muchos suelos se compactan y repelen parte del agua superficial. Grandes volúmenes escurren con rapidez hacia canales, calles y zonas bajas. Inundan, parecen alivio, pero recargan mal. Lo que el acuífero necesita no es un estallido violento, es lluvia sostenida, moderada, infiltrable, semana tras semana. Justamente el tipo de lluvia que Florida ofrece con menos frecuencia.
Aquí entra en escena el reloj climático. Los pronósticos apuntan a persistencia de la sequía al menos durante abril. La temporada húmeda no suele asentarse hasta finales de mayo. Eso deja una ventana de varias semanas en la que cada día seco erosiona un poco más el margen de seguridad. En un sistema costero tan sensible, 6 semanas pueden no parecer mucho para la política o para el ciclo mediático, pero pueden ser cruciales para el comportamiento hidráulico. La intrusión salina no necesita titulares, solo necesita tiempo. Y después está la ironía más siniestra de todas, la posibilidad de que el mismo fenómeno que tradicionalmente se imagina como alivio termine agravando el problema. Un huracán. En la imaginación pública, un huracán sobre Florida significa lluvia masiva, embalses recuperados, canales llenos, césped reverdeciendo. Pero desde la perspectiva de un acuífero costero ya debilitado, la historia puede ser mucho más oscura. La marejada ciclónica empuja agua marina tierra adentro con una violencia que supera por completo la lógica habitual del equilibrio dulce-salado. Si esa marejada alcanza canales, zonas bajas, fracturas y sectores costeros conectados con la roca porosa, puede impulsar sal todavía más lejos hacia el interior. Es decir, el evento que trae agua puede introducir precisamente el contaminante que vuelve inutilizable una parte de la reserva. La sequía prepara el terreno reduciendo presión dulce. La tormenta puede rematar el avance con un pulso salino. Y entonces el alivio se convierte en daño permanente o semipermanente. Eso ya no sería una crisis estacional, sería un cambio de estado en la seguridad hídrica regional. Restricciones obligatorias para millones de personas, costes crecientes de tratamiento y redistribución, perforaciones nuevas más al interior, traslado o blindaje de infraestructuras, mayor dependencia de fuentes alternativas más caras y energéticamente intensivas, presión sobre tarifas urbanas, conflictos entre uso agrícola, ecológico y doméstico. Y sobre todo, una nueva conciencia colectiva de que la abundancia que definió a Florida durante décadas no era una garantía, sino una condición mantenida por un equilibrio físico muy frágil. Hay otra historia personal, menos visible, que también forma parte de este cuadro. La de los científicos, técnicos de campo, hidrólogos y operadores que llevan años observando cambios graduales mientras el resto del mundo miraba huracanes, turismo, expansión inmobiliaria y récords de población. Ellos saben que las crisis del agua rara vez se anuncian con estruendo, se anuncian con series temporales, con pozos de observación, con cloruros en ascenso, con mapas que deben actualizarse más a menudo de lo que permite el presupuesto, con estaciones que registran anomalías cada vez más frecuentes. La tensión aquí no es solo ambiental, también es institucional, porque medir a tiempo, modelar a tiempo y actuar a tiempo cuesta dinero, coordinación y voluntad sostenida en plazos mucho más largos que una temporada electoral o una cobertura de noticias. Y todo esto converge en una pregunta simple y aterradora: ¿cuánto margen queda? Nadie puede dar una cifra exacta sin nuevas mediciones detalladas del frente salino, de niveles piezométricos, de recarga efectiva y de respuesta de los humedales en las próximas semanas. Pero precisamente ahí reside la advertencia final. Una sociedad de 22 millones de habitantes no debería permitirse no saber con precisión cómo evoluciona la frontera entre su agua potable y el océano en un momento de sequía total. No cuando el acuífero está conectado por roca porosa al mar. No cuando los Everglades, que durante milenios actuaron como defensa hidráulica, han perdido parte de su función. No cuando el nivel del mar sigue subiendo. No cuando la población y la demanda continúan creciendo. No cuando ya existe evidencia histórica de intrusión salina y nadie ha mostrado todavía una imagen completa y actualizada de cuánto avanzó durante esta temporada crítica. Florida recibe en promedio 54 pulgadas de lluvia al año. Esa cifra, repetida sin contexto, suena a abundancia. Pero la abundancia total anual oculta la distribución, y en hidrología, la distribución lo es casi todo. Importa cuándo cae la lluvia, importa dónde cae, importa si infiltra o escurre, importa si llega antes o después de meses de déficit, importa si recarga un acuífero o se pierde en un pulso de inundación. La verdadera pregunta nunca fue cuánta agua cae del cielo en un año promedio. La verdadera pregunta es cuánta de esa agua logra sostener el equilibrio subterráneo que separa a millones de personas de la sal. Ese es el reloj en marcha, no un cronómetro hollywoodense, un reloj geofísico. Uno que cuenta en semanas secas, en pulgadas ausentes, en centímetros de nivel del mar, en concentración de cloruros, en acres quemados, en campos de cultivo perdidos, en canales vacíos, en humedales desarmados y en decisiones pospuestas. Porque cada retraso tiene una traducción física, cada temporada sin reformas de restauración, sin monitoreo reforzado, sin reducción de extracciones donde sea posible, sin protección real de las zonas de recarga, le entrega unos metros más al océano.
La llamada a la acción no es ideológica, es hidráulica. Medir, publicar, reducir consumos superfluos, proteger recarga, restaurar flujo donde aún sea posible, fortalecer barreras operativas en campos de pozos, prepararse para incendios que ya no son anomalías, replantear el crecimiento en zonas cuya seguridad hídrica depende de una geología abierta al mar. Entender, por fin, que en Florida el agua no es solo un recurso, es la línea de defensa que mantiene unido todo lo demás. Porque bajo las carreteras, bajo los suburbios, bajo los hoteles, los hospitales, los cultivos y las urbanizaciones costeras, la caliza sigue siendo porosa. El Atlántico sigue empujando, el nivel del mar sigue subiendo. Y en este momento exacto, mientras la sequía continúa y la estación húmeda aún no llega, el agua dulce de Florida está librando una batalla que nunca debió enfrentar sola. Si esa batalla se pierde, no empezará con una imagen espectacular. Empezará del modo más inquietante posible. Una mañana cualquiera, en una cocina cualquiera, cuando algo que siempre pareció normal,